Hola, buenas tardes. Hoy jueves 23 de julio del 2020 hablaremos sobre las empresas que tienen el registro de sociedades anónimas bursátiles. Es un video más de todos los jueves sobre finanzas. En esta ocasión es ya el noveno video. Ya en un video anterior habíamos comentado los diferentes tipos de empresas que se podían dividir por su capital, por su asociación, por su tamaño, por su actividad. Hoy nos centraremos en las empresas de sociedad anónima bursátiles. En este sentido, es importante destacar que estas empresas constituyen el pilar del mercado de valores. Ya también existe un video que ustedes pueden visualizar en donde se explica el mercado de valores mexicano, donde participan las dos empresas que son la Bolsa Mexicana de Valores y Viva, la Bolsa Institucional de Valores. Estas sociedades anónimas, en esencia, son un tipo especial, muy especial de lo que debemos de conocer ya como sociedades anónimas. Con características diferentes, tienen la posibilidad, y esto es lo que les convierte en bursátiles, de comerciar sus acciones. Ya lo habíamos comentado en las dos bolsas que tiene nuestro país, la Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores. Es importante entender que las sociedades anónimas bursátiles, estas empresas de las cuales hoy vamos a seguir comentando, son las que emiten acciones de renta variable o de renta fija, los títulos de deuda, que pueden ofrecerse en Viva o en la Bolsa Mexicana de Valores, es decir, en un mercado de valores regulado y supervisado. Las sociedades anónimas bursátiles, para operar en un mercado de valores, deben cumplir con algunas características. Primero es tener importantes sumas de capital, tener la capacidad de responder por las obligaciones que se emitan y deberán tener obligatoriamente una buena contabilidad que debe estar auditada, certificada, tanto por un comité de auditoría interno como por auditoría externa. Cumplir con sus obligaciones fiscales, entre otras muchas más. Tienen dos compromisos fundamentales. Por un lado, deben cumplir una expectativa con los inversionistas y por el otro lado, estar dispuestas a integrar nuevos socios, dado que se hacen pública cuando sucede por primera vez, pues se le conoce, ustedes ya por ahí deben de irlo ubicando, oferta pública inicial, o mejor conocida como OPI. Es lo que conocemos cuando por primera vez una empresa, sociedad anónima bursátil, se integra en un mercado de valores. Y obviamente hay que reiterar que participan en México, en la Bolsa Mexicana de Valores y en la Bolsa Institucional de Valores. Y si hablamos de que estas empresas quieren incursionar más allá de nuestro país, pues se pueden ir a Nueva York, al Dow Jones, se pueden ir a Tokio, se pueden ir a los mercados bursátiles del mundo. También por ahí pueden ir ya ubicando algún video que les permita ir cerrando todo el conocimiento. Existe este video y pueden ustedes consultarlo dentro de, al buscarme maestro JC Luna. Y hay una lista de todos los videos de finanzas. Seguimos con la sociedad anónima bursátil. Lo primero que van a gozar estas empresas es que van a obtener una liquidez inmediata, es decir, al colocar sus instrumentos, sean acciones o sean títulos de deuda, pues pueden allegarse de grandes recursos fácilmente. Además, se involucran en procesos de modernización. Además, tienen un crecimiento acelerado. Además,
hay una divulgación de la información, es decir, tienen que estar dispuestas a que su información sea pública y consultada prácticamente por cualquiera. Y desde luego, bueno, esa información de los estados financieros, balance general, estado de resultados, flujo de efectivo, etcétera, etcétera, bueno, pues tienen que ser auditados y están auditados por la propia empresa, pero además por auditores externos. También es importante que estas sociedades anónimas bursátil su capital social esté inscrito en acciones y éstas a su vez estén registradas en el Registro Nacional de Valores. Vamos a ver sus principales características. La primera es que no hay una limitación del número de acciones que pueden tener los accionistas. Es decir, aquí los accionistas originales, si bien tienen un carácter preferente para poder adquirir las nuevas acciones, tienen que estar dispuestos a una apertura. Es decir, no solo en la cantidad de acciones que se emitan, sino también en la posibilidad de que se integren nuevos socios. Hay algunas limitantes que se establece en la ley del mercado de valores y a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Deben de tener un consejo de administración, que vamos a ver más adelante, debe estar integrado por 21 personas, por consejeros y un suplente. Debe tener también un CEO y un director general. La ley dice director general, pero hoy estamos hablando ya más claramente de un CEO. También los accionistas de la sociedad tienen derecho preferente para comprar acciones de los demás. Es decir, si alguien vende las acciones, los propios accionistas podrán adquirir estas. Accionistas no pueden hacer préstamos o anticipos sobre sus propias acciones, es decir, estos no pueden duplicar su valor. Tienen un comité de auditoría y un auditor externo. No pueden emitirse nuevas acciones hasta que realmente estén todas pagadas, todas las que hayan sido emitidos con anterioridad. Solo podrán emitir acciones en las que los derechos y obligaciones de sus titulares no se encuentren limitados o restringidos, es decir, acciones ordinarias, pero la ley prevé que sí se puede emitir acciones con voto restringido, sin derecho a voto, siempre y cuando no excedan el 25% del capital social pagado. Y esto va a estar vigilado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Las empresas que cotizan en el mercado de valores, las que se conocen como sociedades anónimas bursátiles, pues desde luego tienen una mejor imagen y proyección, lo cual ayuda a fortalecer su competitividad. Y esto es muy importante entender. También es importante entender que estas sociedades anónimas bursátiles le dan a los accionistas ciertos derechos. El primero de ellos es a que participen en la designación siempre y cuando tengan el 10% del capital social. Nombramientos de comisarios, el 10% del capital social. Derecho a convocar a las asambleas. Derecho a que, dada alguna circunstancia para ubicar a mejor momento, aplazamiento de los acuerdos. Es decir, ya se tomó el acuerdo, pero hay que esperar el mejor momento para su aplicación. Acciones de responsabilidad civil contra administradores, es decir, bueno, los administradores deben de tener no solo una responsabilidad penal, sino también una responsabilidad civil. Además, la oposición a ciertos acuerdos de la Asamblea. Esto no quiere decir que no se deban de cumplir, pero sí que quede de manifiesto en la Asamblea de Accionistas. Es decir, un 10% del capital social es un elemento que va a ser muy importante a considerar para los accionistas. Les va a dar una gran oportunidad. Y aquí, bueno, hay que entender que no solo o necesariamente puede tener un accionista el 10%, sino puede representar un peso accionario del 10%. Y esto, bueno, pues obviamente, como lo comentamos, pues también le va a dar el derecho a el nombramiento de comisarios. Además, a la convocatoria de asamblea. Además, ya lo habíamos visto, al aplazamiento de asamblea. Esto es muy importante
bajo este término del 10% del capital social, de los accionistas que cumplen con este 10%. También es importante señalar que aquellos dentro del 5 al 15%, pues son los que van a responder a establecer contra la responsabilidad civil de los administradores o de los comisarios. El 20% sí podrán manifestarse a una oposición de resoluciones judiciales. Esto es muy importante. Por lo tanto, entonces, aquí podemos ver muy claramente cómo se ubica, es decir, vamos a ver diferentes empresas que tienen la categoría o el registro de sociedades anónimas bursátil y que van a poder participar en los mercados. Y también es importante mencionar que pueden participar en cualquiera de ellos dos. E incluso, si ustedes observan, bueno, aquí están las flechitas donde las empresas están en viva o están en la Bolsa Mexicana de Valores y pueden estar en ambas simultáneamente. Finalmente, es importante reiterar, dejar muy claro que las sociedades anónimas bursátil deben de tener obligatoriamente un comité de asamblea, un consejo de asamblea, su nombre técnico, y un director general, aunque ya habíamos comentado, es un CEO. También es importante que el consejo de asamblea esté integrado por un máximo de 21 miembros y que, ojo, 25% por lo menos deben de ser consejeros independientes. ¿Esto qué significa? Que no tienen acciones en la empresa. Y esto les va a permitir tener una una mejor visión desde el exterior en el desarrollo y en los planes y en los programas de trabajo. Además, cabe aclarar que por cada consejero debe de haber siempre un suplente. Desde luego, se debe contemplar un secretario que no formará parte del consejo de administración, pero finalmente es quien va a llevar todos los trabajos y los registros y las actas. Además, es importante recordar que estas sociedades anónimas bursátil deben de tener una vigilancia y una supervisión muy clara, es obligatoria. Por lo tanto, deben de tener un comité de auditoría y un auditor externo. Es decir, sus estados financieros van a ser auditados y van a ser no solo por la propia empresa, sino desde luego por empresas o por auditores externos que verdaderamente certifiquen el desempeño de ello. La solidez de las sociedades anónimas bursátil es plena. Con eso damos por terminado la parte de sociedades anónimas bursátil. Este es el noveno video de todos los jueves sobre finanzas. Recuerden buscarme como Maestro JC Luna. Hoy, julio 23 del 2020. Muchas gracias.